Una joven de un pueblo muy tranquilo decidió salir a dar un paseo, pero jamás regresó. Su desaparición, sin dejar rastro alguno, sumió a su familia en el pánico y motivó una rápida llamada a la policía. Sin embargo, lo que ocurrió después desató la indignación de toda la comunidad, conocida por su estrecha unión y solidaridad. Este misterio se mantuvo sin resolver durante casi 30 años, hasta que, de forma inesperada, los detectives lograron descubrir la verdad detrás del caso de Danielle Hopchin. Danielle Hopchin nació el 11 de noviembre de 1980 en Alexandria, Minnesota. Fue la primogénita de una familia que pronto creció con la llegada de dos hermanos menores, un niño y otra niña. Tras el nacimiento del menor, los padres de Danielle tomaron la decisión de mudarse a Belgrade, Montana, un pequeño y encantador pueblo rodeado de imponentes montañas. Aunque se encontraba lejos de las grandes ciudades, Belgrade era un destino turístico muy popular, conocido por sus pintorescos paisajes y actividades al aire libre, como el esquí y las caminatas por senderos montañosos. La familia Hopchin eligió este lugar no solo por su tranquilidad, sino porque ambos padres encontraron empleo como patrulleros en las pistas de esquí locales. Estos trabajos eran ideales para ellos, ya que compartían una pasión por la naturaleza y las actividades al aire libre. Este amor por la aventura se transmitió rápidamente a sus hijos, quienes desde pequeños participaron en diversas actividades en la naturaleza. La familia solía disfrutar de jornadas de esquí, caminatas, pesca e incluso paseos en bote por los ríos cercanos. Danielle, en particular, desarrolló un gran interés por la escalada, una actividad que le resultaba sencilla debido a su habilidad natural y al terreno montañoso que la rodeaba. A pesar de sus inclinaciones deportivas, Danielle también destacaba en el ámbito académico. En la escuela, no tardó en convertirse en una de las mejores estudiantes de su clase. Con tan solo 15 años, ya tenía grandes aspiraciones. Soñaba con estudiar medicina y especializarse en bioingeniería. Su dedicación y esfuerzo la hacían sobresalir entre sus compañeros, y su futuro parecía brillante y lleno de posibilidades. El 21 de septiembre de 1996, Belgrade celebraba su festival anual, un evento que reunía a todos los habitantes en un día lleno de música, espectáculos y momentos de convivencia. Como cualquier adolescente, Danielle tenía planes de encontrarse con sus amigos más tarde esa noche, pero antes de eso decidió aprovechar unas horas libres. En lugar de quedarse en casa, optó por salir a caminar por un sendero cercano al río, ubicado a las afueras de la ciudad. Antes de salir, su madre le pidió que regresara a casa a las 2 de la tarde. Como Danielle no tenía reloj propio, su madre le prestó el suyo para que pudiera controlar el tiempo. La joven lo tomó y salió con confianza, prometiendo no tardar. Pero, trágicamente, este paseo marcaría el inicio de un misterio que cambiaría la vida de su familia y conmocionaría a toda la comunidad. Danielle tomó una botella de agua y salió de casa alrededor de las 11:30 de la mañana, asegurando que regresaría a tiempo. Sin embargo, cuando las 2 de la tarde llegaron y pasaron, aún no había vuelto. Su madre comenzó a preocuparse, especialmente porque esperaban visitas en casa. Pensando que tal vez su hija había perdido la noción del tiempo, decidió ir en su búsqueda. Llevó a una amiga con ella y condujeron hasta el estacionamiento donde comenzaba el sendero. Al llegar, notaron la camioneta blanca de Danielle estacionada. Aunque solo tenía 15 años y técnicamente no podía conducir sin un adulto, sus padres le permitían usar el vehículo en ocasiones, dado que vivían en un pequeño pueblo tranquilo con poco tráfico. Y Danielle ya demostraba ser una conductora responsable. Sin embargo, algo llamó la atención de su madre. Las puertas de la camioneta estaban desbloqueadas, pero no había rastro de Danielle. Con creciente preocupación, la madre y su amiga comenzaron a caminar por el sendero que conducía al río. No habían avanzado mucho cuando encontraron las llaves de la camioneta y la botella de agua de Danielle tiradas en el suelo. Esto incrementó el nerviosismo de su madre, quien comenzó a llamarla insistentemente mientras seguía revisando el camino entre el estacionamiento y el río. Ante la ausencia de respuesta y la falta de señales de Danielle,
decidió no perder más tiempo y acudió de inmediato a las autoridades locales en busca de ayuda. En ese momento, la madre sospechaba que su hija podría haberse resbalado en alguna pendiente o sufrido un accidente, pues Daniele no llevaba consigo un teléfono celular. Condujo rápidamente hasta la estación de policía, y aproximadamente una hora después, los equipos de búsqueda llegaron al sendero para iniciar las labores de rescate. Los rescatistas peinaron el sendero y los bosques circundantes, inspeccionaron la orilla del río y revisaron cada rincón en busca de alguna pista, pero no encontraron ningún indicio de Daniele. Cuando cayó la noche, las temperaturas comenzaron a descender peligrosamente, acercándose al punto de congelación. Ante estas condiciones, los equipos de rescate decidieron suspender la búsqueda hasta la mañana siguiente. Sin embargo, la familia de Daniele, negándose a abandonar la zona, continuó buscándola junto a amigos y vecinos del pueblo. Organizados en grupos, se dispersaron para cubrir más terreno, decididos a no dejar piedra sin mover. Uno de estos grupos de búsqueda estaba compuesto por un hombre y sus 2 hijos, amigos de la hermana de Daniele. Equipados con linternas, se dirigieron hacia una zona boscosa cercana a la orilla del río. A unos cientos de metros del estacionamiento, algo inusual llamó su atención en el agua. Intrigados, se acercaron para inspeccionar. Al iluminar con las linternas, sus ojos se posaron sobre una escena desgarradora. El cuerpo de Daniele yacía cerca de la orilla, sumergido apenas en unos pocos centímetros de agua. La tragedia conmocionó profundamente a la familia, los amigos y toda la comunidad. Lo que había comenzado como un día normal terminó con un descubrimiento que marcaría sus vidas para siempre. El hombre comprendió de inmediato que Daniele había fallecido y, presa del impacto, corrió hacia su auto para notificar a la policía. Mientras se dirigía a la estación, se encontró con el padre de Daniele y le dio la desgarradora noticia. La policía acudió rápidamente al lugar, examinó la escena y entregó el cuerpo de Daniele a los médicos forenses, quienes necesitarían unos días para realizar un análisis exhaustivo y determinar la causa de su muerte. Sin embargo, el sheriff no tardó en anunciar preliminarmente que parecía tratarse de un accidente. Argumentó que no había heridas visibles ni señales de un acto delictivo, lo que llevó a la policía a asumir inicialmente que Daniele había caído al río por accidente y se había ahogado. La familia de Daniele, devastada por la noticia, no podía aceptar esa explicación. Desde muy pequeña, Daniele había pasado mucho tiempo al aire libre. Era una persona habituada a la naturaleza y conocía perfectamente el sendero cercano al río. Sus padres también se preguntaban cómo era posible que se hubiera ahogado en aguas tan poco profundas. A pesar de sus dudas, el sheriff mantuvo su postura y no consideró necesario iniciar una investigación más profunda. Todo dio un giro inesperado cuando los médicos forenses publicaron su informe. Descubrieron que Daniele tenía numerosos rasguños y moretones en su cuerpo, que claramente parecían heridas defensivas, lo que indicaba que había luchado contra alguien. Además, encontraron que su ropa interior había sido retirada parcialmente, lo que hacía improbable que todo hubiera ocurrido como resultado de un accidente. Al analizar más detalles, los expertos determinaron que Daniele había sido víctima de un ataque furtivo y hallaron una muestra biológica de un hombre desconocido en su ropa interior. En cuanto a la causa de la muerte, los examinadores concluyeron que Daniele efectivamente se había ahogado, pero las evidencias sugerían que alguien la había mantenido bajo el agua intencionalmente. También notaron un detalle inquietante. El reloj que Daniele llevaba en la muñeca fue encontrado cerca de su codo, lo que llevó a los expertos a teorizar que el agresor pudo haberla sujetado por los brazos, arrastrándola hacia el río. A pesar de todos estos hallazgos, los forenses catalogaron oficialmente la forma de muerte como indeterminada. Aunque estaban convencidos de que Daniele se había ahogado y sospechaban fuertemente de un acto intencional, no contaban con pruebas concluyentes para demostrar de manera definitiva que había sido un asesinato. Esto dejó a la familia con muchas preguntas sin responder y a la comunidad con un doloroso misterio sin resolver. La policía decidió no llevar a cabo una investigación exhaustiva, argumentando que aún no tenían certeza sobre lo ocurrido a Daniele. Sin embargo,
Intentaron recopilar más información tras los hallazgos de los forenses, quienes descubrieron 4 cabellos en la ropa interior de Daniele que pertenecían a una persona desconocida. Se determinó que estos cabellos eran, probablemente, de un brazo, y se logró extraer una muestra parcial de ADN. Lamentablemente, en ese momento, el FBI no contaba con una base de datos nacional de ADN. Lo único que los expertos pudieron confirmar fue que tanto los cabellos como las huellas encontradas en la ropa interior de Daniele provenían de la misma persona. Durante una revisión adicional del lugar donde se halló el cuerpo, la policía descubrió la huella de una bota masculina en el suelo cercano. Sin embargo, no pudieron confirmar si tenía relación directa con el caso. Los investigadores interrogaron a varios sospechosos que podrían estar involucrados, pero no lograron vincular a ninguno de ellos con el crimen. El problema radicaba en que la muestra de ADN obtenida era incompleta, lo que imposibilitaba compararla con la de cualquier sospechoso. Cabe destacar que muchos detalles de este caso fueron mantenidos en secreto, tanto para el público como para la propia familia de Daniele. Durante mucho tiempo, los familiares ni siquiera supieron que ella había sido víctima de agresión sexual. Desde su perspectiva, parecía que la policía no tenía una dirección clara sobre lo ocurrido y que seguían tratando de resolverlo. A pesar de la postura inicial del sheriff, algunos oficiales dentro del cuerpo policial estaban desconcertados de que el caso no hubiera sido reclasificado como un homicidio e investigado como tal. Una de estas oficiales era Cindy Botek, quien se había unido a la fuerza apenas unos días antes de la muerte de Daniele. Participó en la investigación y, desde el principio, estuvo convencida de que se trataba de un asesinato. No obstante, en ese momento, Cindy no contaba con la autoridad suficiente para contradecir a sus superiores y emprender una investigación más amplia. Lo único que podía hacer era reflexionar sobre lo que realmente pudo haber sucedido aquel día. Una de las teorías planteaba que el asesino podría haber sido alguien cercano a Daniele, como un vecino o un conocido. Esto abría un abanico de posibilidades, pero sin pruebas sólidas. El caso permaneció estancado, dejando a todos con más preguntas que respuestas. Botek habló con los padres de Daniele, pero ellos no pudieron identificar a nadie que tuviera razones para hacerle daño. Daniele nunca había tenido problemas con sus compañeros de clase ni con otras personas en la ciudad. Durante meses tras su muerte, el caso prácticamente no avanzó. Aunque la policía continuó entrevistando personas y evaluando sospechosos, la renuencia del sheriff a abrir una investigación formal limitó las acciones que podían realizar. Para algunos oficiales, como Botek, era desconcertante que el caso no hubiera sido reclasificado como un homicidio y que no se estuviera buscando activamente al culpable. Para ellos, era evidente que Daniele había sido atacada y que la persona responsable probablemente seguía viviendo en la comunidad. Unos años después del asesinato, la policía intentó nuevamente ingresar la muestra parcial de ADN encontrada en el cuerpo de Daniele en la base de datos del FBI, pero no se encontraron coincidencias. Pasado un tiempo, la familia de Daniele obtuvo más información sobre el caso, incluyendo la revelación de que ella había sido víctima de agresión sexual. Esto causó una profunda indignación entre sus seres queridos, quienes no podían entender por qué el sheriff no había tratado el caso como un homicidio desde el principio y por qué se les había ocultado información tan importante. Posteriormente, el sheriff afirmó que nunca había considerado el caso como un accidente y que siempre había sospechado de un asesinato. Sin embargo, estas declaraciones contradecían lo que había dicho a los medios locales en su momento, cuando señaló que no había suficientes pruebas para catalogar la muerte de Daniele como un homicidio. La falta de claridad y las contradicciones continuaron alimentando la frustración de la familia y de quienes buscaban justicia para Daniele. Los padres de Daniele recordaron que el sheriff les había dicho lo mismo en su momento, lo que incrementó su frustración y confusión. Más tarde, el sheriff intentó desviar la responsabilidad hacia los médicos forenses, argumentando que no había podido clasificar el caso como un homicidio porque no existían pruebas suficientes. Según él, la investigación completa no se inició porque los forenses habían clasificado la causa de muerte como indeterminada. Sin embargo,
La familia de Daniele creía que el sheriff simplemente estaba evitando asumir su responsabilidad. Todos coincidían en que una investigación adecuada en los primeros días tras el asesinato podría haber permitido resolver el caso y atrapar al culpable, pero el esfuerzo inicial fue insuficiente. Ahora, muchos años después, con la pista enfriada, encontrar al asesino se había vuelto mucho más complicado. A pesar de esto, los padres de Daniele no se dieron por vencidos y continuaron exigiendo justicia, aunque cada intento terminaba en un callejón sin salida. Finalmente, su hermana menor tomó las riendas del caso, dando entrevistas a los medios locales, contactando a investigadores y haciendo todo lo que estaba en su poder para que un día el asesino de Daniele fuera encontrado. En 2019, 23 años después del asesinato, la familia logró que la investigación se reabriera. Lamentablemente, esto no produjo avances significativos. La base de datos de ADN del FBI seguía sin ofrecer coincidencias, y el reexamen de los antiguos sospechosos no condujo a ninguna parte, dejando el caso nuevamente en el limbo. Todo cambió en 2021, cuando un nuevo sheriff asumió el mando del departamento de policía local. Este hombre había ingresado a la fuerza poco antes de la muerte de Daniele, y el caso lo había perseguido desde entonces. A diferencia de su predecesor, siempre creyó que se trataba de un asesinato. Ahora, con la autoridad necesaria, decidió iniciar una investigación completa. Sin embargo, después de tantos años, las pistas eran casi inexistentes, excepto por la muestra parcial de ADN del posible responsable. Consciente de la necesidad de un enfoque fresco, el sheriff decidió recurrir a la ayuda externa. Contrató a 2 expertos, un ex investigador de California que ahora trabajaba como detective privado y un especialista en análisis de ADN, buscando finalmente resolver el caso y dar justicia a la familia de Daniele. Trabajaron juntos para centrarse en identificar al propietario del cabello y del material biológico hallado en la ropa interior de Daniele. En primer lugar, enviaron las muestras a un laboratorio en California, que contaba con algunas de las herramientas de análisis de ADN más avanzadas. Después de eso, esperaron varios meses. Aproximadamente en agosto de 2023, el caso de Daniele fue finalmente reclasificado oficialmente como homicidio, casi 27 años después de su muerte. A principios de 2024, los expertos del laboratorio se pusieron en contacto con los investigadores, informando que aún no habían logrado identificar al dueño del ADN, pero habían alcanzado un logro importante. Gracias a sus herramientas, lograron obtener un perfil completo de ADN, lo cual representaba un avance significativo. Los investigadores luego enviaron las muestras a otro laboratorio en Virginia, con la esperanza de que pudieran utilizar la genealogía genética para rastrear el ADN hasta su propietario. Pasaron varios meses antes de que finalmente recibieran la llamada que tanto esperaban. Los expertos del laboratorio de Virginia les informaron que habían subido el perfil de ADN del perpetrador a bases de datos genéticas públicas, donde las personas comparten sus datos de manera voluntaria. El ADN se utilizó para rastrear a familiares mediante bases de datos genéticas, que han sido fundamentales para resolver numerosos casos a través de la genealogía genética, al seguir los árboles familiares de los sospechosos. Sin embargo, esta vez el caso tomó un giro inesperado, ya que, para sorpresa de los expertos, obtuvieron una coincidencia perfecta de inmediato. Resultó que el dueño del ADN había enviado su muestra de forma voluntaria a la base de datos, lo cual es poco común. El hombre era Paul Hutchinson, de 55 años, quien vivía en un pequeño pueblo llamado Dillon, a unas 100 millas del lugar donde fue asesinado Daniele. Los investigadores descubrieron que, en el momento del asesinato, Hutchinson tenía 27 años, era estudiante en la Universidad de Montana, ubicada a solo 12 millas de Belgrado, tenía un título en biología y trabajaba para la Oficina de Administración de Tierras de Montana. Paul también estaba casado y tenía 2 hijos. Lo que más destacaba de Paul era que no tenía antecedentes penales, ni siquiera el más pequeño delito. Ahora que la policía lo había identificado como sospechoso, necesitaban obtener una muestra directa de su ADN. El 23 de julio, se dirigieron a su lugar de trabajo para hablar con él.
Al llegar al edificio de oficinas, vieron a Paul afuera con sus compañeros de trabajo. Los investigadores le informaron que querían hacerle unas preguntas en la estación, y según lo que observaron, notaron cómo se le descomponía el rostro al escuchar esto. A pesar de su evidente nerviosismo, Paul aceptó ir con ellos para ser interrogado. Los detectives tomaron su tiempo, comenzando por hacerle preguntas sobre otros casos sin resolver en la zona. Al principio, Paul permaneció tranquilo, pero todo cambió cuando le mostraron una foto de Daniele. En ese momento, se volvió extremadamente nervioso, sudando, rascándose la cara e incluso mordisqueando sus manos. Apenas podía mantenerse de pie y tropezó con una silla mientras intentaba acercarse a la policía. Su reacción fue tan evidente que pareció confirmar su culpabilidad. Sin embargo, Paul siguió negando cualquier implicación en el asesinato. A pesar de su insistencia en su inocencia, la confesión no fue necesaria. Los detectives recogieron su muestra de ADN y la enviaron al laboratorio. Por el momento, lo dejaron ir, ya que no había suficientes pruebas para acusarlo de asesinato, y esperaron los resultados del laboratorio. Justo después del interrogatorio, los detectives se pusieron en contacto con él. La hermana de Daniele le informó que finalmente habían identificado al asesino de su hermana y aseguró que la policía no tenía ninguna duda sobre su culpabilidad, y que el análisis de ADN solo confirmaría esta certeza. Después de casi 28 años de espera, la hermana de Daniele se sintió aliviada al saber que finalmente la persona responsable enfrentaría la justicia. Aunque era consciente de que aún quedaba un largo proceso judicial por delante para cerrar el caso, las circunstancias tomaron un giro inesperado al día siguiente del interrogatorio. Se suponía que la policía recibiría los resultados del ADN, pero Paul llamó a su estación de policía local pidiendo ayuda, proporcionando su ubicación antes de colgar. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron el auto de Paul estacionado al costado de la carretera. Dentro, hallaron su cadáver junto a un arma. Durante la investigación, los detectives concluyeron que Paul había tomado su propia vida. Aunque no dejaron ninguna nota, su motivo parecía claro. Probablemente había comprendido que no podía evitar la prisión, donde pasaría el resto de sus días. Pensó en su esposa e hijos y en la situación desesperada en la que se encontraba. La noticia fue un shock absoluto para todos, ya que nadie sabía lo que Paul había hecho casi 30 años atrás. Ni siquiera su familia sabía que había sido interrogado por la policía. Se enteraron de las acusaciones al mismo tiempo que se conoció su muerte. Los amigos y compañeros de trabajo de Paul también quedaron atónitos al descubrir la verdad. Todos lo consideraban un hombre de familia ejemplar y un amigo confiable. A pesar del impacto para aquellos que lo conocían, los detectives no tenían ninguna duda de que Paul era el responsable del asesinato de Daniele. En agosto de 2024, llevaron a cabo una conferencia de prensa donde anunciaron que su ADN coincidía perfectamente con las muestras encontradas en la ropa interior de la víctima. La policía consideraba que se trató de un crimen oportunista, ya que no había pruebas de que Daniele conociera a Paul, por lo que se pensaba que lo había encontrado por casualidad cerca de la zona. La familia de Daniele reconoció que la noticia de la muerte de Paul les dio más alivio que frustración. Aunque Paul no enfrentaría una cadena perpetua, lo que más les molestaba era el hecho de que no hubiera sido capturado antes. Creían que si el sheriff local hubiera tomado el caso más en serio desde el principio, Paul habría sido detenido décadas atrás, y no habría podido vivir casi 30 años en libertad, formar una familia ni disfrutar de una vida tranquila. La esposa de Paul también expresó sus condolencias a la familia de Daniele, dejando en claro que no apoyaba ni perdonaba lo que él había hecho. A través de años de dolor, frustración y esperanza, finalmente se ha revelado la verdad. La justicia ha sido, en cierta medida, alcanzada, aunque con un alto costo emocional. El caso de Paul Hutchinson nos recuerda lo importante que es no rendirse, incluso cuando parece que todas las puertas están cerradas. A pesar del tiempo transcurrido, la dedicación incansable de su familia y los esfuerzos de la justicia lograron exponer la verdad. Si te ha impactado esta historia, compártela y deja tus pensamientos en la sección de comentarios.
También me encantaría saber tu opinión sobre cómo la justicia puede ser una fuerza más poderosa cuando se enfrenta al tiempo y la indiferencia. Gracias por acompañarme en esta desgarradora historia sobre el caso de Daniele y su búsqueda de justicia. No olvides suscribirte al canal para más historias fascinantes y seguir explorando temas que nos desafían y nos hacen reflexionar. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima.